Buenos días, vamos a continuar con el temario, vamos a ver en estos momentos lo que corresponde a alteraciones hidroelectrolíticas. Y bueno, eh, cualquier alteración en la permeabilidad o en la cantidad de electrolitos o de agua nos va a generar el desequilibrio hidroelectrolítico. Hay diferentes electrolitos en el cuerpo y las concentraciones de agua también. Hay diferentes espacios donde donde se acumula el agua. Pues cualquier alteración en estos electrolitos o en el agua nos va a condicionar un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ok? ¿Por qué es el desequilibrio hidroelectrolítico? Por muchas causas. No es necesariamente un desequilibrio renal lo que nos lleva a estas complicaciones. Como sabemos, la función de los electrolitos y la función del riñón está regulada de manera hormonal y también está regulada por cuestiones, por diferentes sistemas. Entonces eso nos va a permitir o nos va a llevar a la conclusión de que cualquier alteración en alguno de los órganos nos va a condicionar un desequilibrio. Obviamente, si la alteración de los órganos es en dos o tres, dos o tres, pues las posibilidades de que el paciente desarrolle falla renal o alteraciones electrolíticas pues son mayores. ¿Cómo está regulada el consumo de oxígeno o el consumo de agua? Pues está determinado por la cantidad de ingesta y la cantidad de eliminación. Normalmente ingerimos agua libre, alimentos y lo que consumimos, el agua libre y el agua metabólica. Es como se forma y cómo se elimina por heces y orina, por sudoración, ¿okay? Y por la respiración. Incluso aquí podría haber un aumento por la temperatura, por lo cual también nos podría condicionar que el paciente tuviera un aumento en la pérdida. Cualquier desequilibrio entre la ingesta o el aporte y la eliminación nos va a condicionar un desequilibrio hidroelectrolítico, bueno, hídrico. ¿Ok? Los electrolitos son muchos y muy variados y esos tienen una concentración con la cual se puede regular la cantidad y se puede evaluar si hay una alteración en alguno de estos electrolitos. Ya sabemos que los espacios en los cuales está el cuerpo se dividen en intracelular y extracelular. El intracelular no lo podemos evaluar, pero el extracelular sí. Y este espacio extracelular se divide en intersticial e intravascular. ¿Ok? Nosotros podemos evaluar por el espacio intravascular y vamos a poder hacer una determinación en base a eso. El sodio no lo podemos evaluar en el espacio intracelular, lo evaluamos en el espacio extracelular. Y el del espacio, también la muestra que tomamos es del espacio intravascular. Entonces, el sodio normalmente está en 135 a 145 miliequivalentes. El potasio está en 3.5 a 5.0. El calcio está de 8 a 10, que serían los electrolitos más importantes. ¿Ok? Y estos son los que vamos a evaluar. Cualquier alteración que nos genere una disminución nos vamos a llamar hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia. Cualquier alteración que nos genere un aumento lo vamos a considerar como hipernatremia, hipercalemia, hipercalcemia. ¿Ok? Son como las manifestaciones. Ahora bien,
En base a estos electrolitos, nosotros podemos hacer una determinación de algo que se llama osmolaridad. Y la osmolaridad es lo que permite ver cómo la concentración a la cual está el líquido. Se calcula 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa entre 18 más la urea, el BUN, sobre 2.8. Y esta es la osmolaridad. Normalmente son 290 a 310. ¿Ok? Normalmente es esta osmolaridad. 280 aproximadamente. Si algo nos está menor de 280, lo consideramos como hiponatremia, una hipoosmolaridad o hiperosmolaridad. ¿De qué nos habla? De que está más concentrado o menos concentrado. Y eso también nos habla de que o hay más soluto o hay menos solvente, si de este lado, o hay menos soluto o más solvente en el lado contrario. ¿Ok? ¿Cómo está regulada la osmolaridad? Pues en base a un aparato, un eje, el eje hipotálamo, hipófisis, riñón. Entre el hipotálamo, la hipófisis y el riñón nos va a condicionar. Cualquier modificación en la osmolaridad se van a activar mecanismos compensadores a nivel de los diferentes varoreceptores o quimioreceptores, osmoreceptores, lo que nos va a permitir que el hipotálamo actúe con mecanismos compensadores. ¿Cuáles son? La secreción de sed, la percepción de sed, el estímulo de vasopresina y la oliguria. Estos mecanismos compensadores se van a activar dependiendo de la osmolaridad. Cualquier modificación en la osmolaridad va a modificar la sed o la percepción de sed para que el paciente pueda compensar o pueda regular nuevamente y establecer la osmolaridad dentro de los parámetros normales. Y el riñón, la vasopresina y la oliguria va a ser a nivel del riñón, lo que nos va a permitir que en los diferentes estados, ahí muy imaginariamente, tanto en el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, el asa de Henle o los diferentes túbulos, nos van a permitir que con las acuaporinas y con los mecanismos de regulación permita mayor o menor eliminación de sodio en base a al estímulo osmoreceptor. ¿Ok? Y esto también está regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también nos permite modificaciones en la concentración y la eliminación de sodio y de electrolitos y de agua. ¿Ok? Y esto nos va a generar alteraciones electrolíticas. La primera, que sería las alteraciones del sodio, del potasio y del calcio. ¿Okay? La alteración del sodio, ¿cómo está regulada? Pues está determinada por diferentes sistemas de regulación. Ya vimos que tenemos ahí la percepción de la sed, y está condicionado por la ingesta de agua o por la no ingesta de agua. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un paciente tiene alteraciones en el sodio? Principalmente el sodio tiene a nivel neurológico. Entonces, cuando hay una disminución, el paciente va a estar con encefalopatía, va a estar con cefalea, irritabilidad, incluso el paciente puede tener convulsiones cuando el sodio está menor a 120. ¿Okay? ¿Qué es lo que realmente nos interesa de las alteraciones electrolíticas? La velocidad a la cual asciende o desciende, porque eso es lo que va a determinar que los mecanismos compensadores generen un cambio o puedan regularlo para que el paciente no manifieste tanta sintomatología. Cuando el sodio desciende de manera brusca, el paciente va a presentar convulsiones, y es
y es como la indicación precisa para que se le inicie se le recupere o se le haga una reposición brusca o reposición súbita de reposición de sodio en agudo. ¿Ok? Nosotros vamos a sospechar por las alteraciones por las alteraciones clínicas. Sin embargo, la única manera de determinar que un paciente tiene alteración en los diferentes electrolitos es por la toma de paraclínicos. Solamente de manera bioquímica nosotros podríamos encontrar el sodio. Ya vimos que cuál es el límite máximo, 135, 145. Si está abajo de 125 es leve. Si es de 125, 115 a 125 es moderado, y si es menor a 115 es severo. ¿Ok? O grave. Y también ya vimos que tenemos que calcular la osmolaridad. Entonces podemos calcular si es hipoosmolar o hiperosmolar. Y tenemos el otro mecanismo, que es la fracción de excreción de sodio, con lo que nosotros podríamos determinar si el paciente está tirando o está eliminando sodio como el detonante inicial. ¿Ok? Fracción de eliminación de sodio, concentración del sodio o la determinación de la cantidad de sodio que se encuentra presente, y sobre eso podemos hacer el manejo necesario. ¿Ok? ¿Cuál sería el manejo para este tipo de pacientes? Pues primero hay que evaluar cuál es la causa o por qué se está eliminando. ¿Ok? Y dependiendo de la concentración, pues se le podrían hacer reposición con sodio con solución al 3%, y solamente es importante aquí que la velocidad de recuperación del sodio no sea mayor a 0.5 miliequivalentes por hora o más de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, porque el paciente va a entrar en un estado que se llama desmielinolisis pontina, y va a generar complicaciones o encefalopatía fija pasados unos días, precisamente por la recuperación súbita. ¿Ok? Lo que se hace o lo que se busca es hacer una recuperación lenta y estar evaluando de manera paulatina que la velocidad de infusión no sea mayor a 0.5 por hora o a 12 por día o 18 en 48 horas. Prácticamente serían 9.000 equivalentes por día. ¿Ok? Esta concentración, ya veremos, haremos un ejercicio, cómo se determina la velocidad y la cantidad de sodio que se va a recuperar en base a la concentración o al tipo de solución. Una solución al 0.9 tiene diferentes miliequivalentes comparado con una solución al 0.45 o una solución al 3 o una solución al 17.7%. ¿Ok? Y sobre eso nosotros podemos saber cuántos miliequivalentes de sodio le pasamos y cuánto esperaríamos que se pudiera recuperar o que pudiera cambiar la concentración de sodio dentro del organismo. Bueno, en cuestión de la hipernatremia, pues también hay que ver, puede ser por una pérdida de volumen, que eso es importante porque el paciente pudiera estar deshidratado, y esa pérdida de volumen generaría aumento en la concentración del soluto, ¿ok? O porque ya un aumento en la reabsorción de sodio y de agua, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? Pues hay que hacer una determinación de la fracción de excreción de sodio, de la osmolaridad, y sobre eso vemos si el paciente está eliminando sodio en exceso o está eliminando sodio o no está eliminando sodio. Y también tenemos que determinar la cantidad de uresis. Todo está regulado por lo que se elimina y por lo que permanece en el organismo. ¿Ok?
Y la sintomatología pues es igual. Si es dentro de las primeras 48 horas o una sintomatología aguda, pues nos va a dar náusea, anorexia, vómito. Si es una sintomatología por de manera crónica, pues ya la sintomatología va a ser diferente. Ya va a tener temblores, cierta ataxia, y el paciente pues va a tener hipernatremia. Bueno, en el caso de una hipernatremia crónica, ya les explicaba que tiene que ver con la velocidad de infusión. En el caso de una hipernatremia grave, una concentración de sodio de más de 160, como en la hiponatremia, pues también nos va a condicionar una alteración neurológica e incluso hemorragia intracerebral o convulsiones. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Igual que con la hiponatremia. Hay que tomar paraclínicos y sobre eso se puede hacer la determinación. Paraclínicos, FENA y osmolaridad, y con eso podemos determinar que el paciente está eliminando sodio, agua, está disminuyendo la eliminación de sodio y ver en qué estadio o en qué nivel de hipernatremia lo tenemos. ¿Ok? Eso se tiene que ver en base al volumen circulante y en base a la osmolaridad. Porque puede ser por una diabetes insípida, o puede ser por sobrecarga de sodio, puede ser por pérdida de líquidos, y el tratamiento pues es en base a la causa que está detonando esta sintomatología. ¿Ok? Si es por hipervolemia, si es por hipovolemia, si es por reabsorción de sodio o alguna otra alteración. Se tiene que hacer una determinación del déficit de agua y sobre eso se podrá hacer el manejo. ¿Ok? Hay que cuantificar el déficit de agua libre, y después de eso empezar a hacer una recuperación de tal manera que las modificaciones del sodio no tienen que ser arriba de 0.5 o de 10.000 equivalentes en 24 horas, precisamente porque este paciente puede generar una destrucción a nivel del puente, puede generar complicaciones neurológicas, y entonces necesitamos ser muy cuidadosos en la cuestión del sodio. ¿Ok? En el potasio, así como el sodio es a nivel neurológico, a nivel sus manifestaciones, el potasio es a nivel muscular. El potasio normalmente es intracelular. Entonces, entre más instrucción celular o entre aumente la salida de potasio de la célula, pues va a haber mayor concentración. ¿Ok? ¿En qué condiciones se puede presentar la hipercalemia? En pacientes que generen destrucción celular o en pacientes que tengan un aumento o una incapacidad para la eliminación. En este apartado de enfermedad renal crónica podemos considerar como uno de las alteraciones electrolíticas que nos va a condicionar porque el paciente no es capaz de eliminar el potasio de manera adecuada. Ya sabemos que aproximadamente son 30.000 equivalentes por cada litro de uresis, y si el paciente no orina, pues va a generar un impedimento para la eliminación del potasio. Como vive en el músculo, las manifestaciones van a ser principalmente en ese sentido: músculo cardíaco, músculo esquelético y músculo liso. Y las manifestaciones más graves son aquellas que comprometen a nivel cardíaco. El potasio vive en la onda T. Entre mayor cantidad de potasio haya en la onda T, más acuminado vamos a encontrar la onda T o la casita de la T. Cuando esta se eleva, o el potasio empieza a tener una hipercalemia, que es la manifestación de las ondas T acuminadas, la onda, el QRS se va a ensanchar. Y eso mismo pasa en el caso de una hipocalemia. La onda T va a generar una disminución, incluso se puede aplanar hasta hacerse una onda U, inicialmente este paciente va a
generar, no va a tener alteraciones a nivel del QRS, ¿ok? Sino va a generar un aplanamiento de la onda T. Y como el potasio participa en la regulación de la contracción o en el músculo, lo que nos va a generar una hipocalemia va a ser debilidad en el músculo esquelético, nos va a generar ilio, ¿okay? Mialgias, y también nos puede, ya conforme va progresando, pues nos puede generar letargia, irritabilidad o incluso una encefalopatía. ¿Ok? ¿En quiénes es común que presenten hipocalemia? En los pacientes que consumen solventes. Incluso pueden llegar a llegar los pacientes prácticamente en parálisis flácida en los casos que sean hipercalemias severas. Obviamente, entre más rápido se instaure la hipocalemia, pues mayor probabilidad es de que nos genere síntomas. Hay pacientes que toleran bien la hipocalemia, una hipocalemia ya en estado crítico, y prácticamente llegan con sintomatología grave, pero ya con un potasio muy muy bajito. Normalmente de 2,5 a 3,5 el paciente de 2,5 a 3, de 3 a 3,5 y menor de 2,5. Este es leve, moderado y grave. ¿Okay? Yo lo menos que he visto es de 0,8. Y la paciente pues llegó en parálisis flácida y se fue caminando con un potasio de 3,5. Pero es una paciente que ya tenía cuadros similares, que consumía solventes, y esto le condiciona que pudiera tolerar un potasio tan bajo como el de 0,8. ¿Cómo vamos a sospechar la hipocalemia? Pues con sintomatología de debilidad, sintomatología muscular, y vamos a hacer el diagnóstico por laboratorio. Es la única manera de poder establecerlo. La hipocalemia es una de las alteraciones más comunes en los pacientes hospitalizados. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es iniciarle el manejo o mantenerle el aporte de potasio. A nivel de laboratorio, pues tenemos que ver si está eliminando potasio por orina o si el paciente tiene alguna otra manera por la cual se estuviera perdiendo o disminución en el aporte. La complicación más grave ya vemos que es a nivel cardíaco, entonces tenemos que hacerle una determinación de potasio y tenemos que hacerle un electrocardiograma para ver si no tiene manifestaciones electrocardiográficas. Y el tratamiento, pues si tiene potasio bajo, pues hay que reponerle el potasio. Aquí sí no hay tanto problema en cuestión de la reposición, porque no nos genera alteraciones no nos genera complicaciones neurológicas. Esta velocidad de infusión se le puede dar hasta tolera hasta 10 miliequivalentes por la vena por hora, o incluso en catéter venoso central se pueden llegar a reponer hasta 80 miliequivalentes. Una ampulita tiene alrededor de 20 miliequivalentes. ¿Ok? Se le puede hacer corrección con dieta si es necesario, o vía oral con tabletas. ¿Ok? O sea, son las maneras de reponerle. Entre más grave esté, pues más reposición intravenosa. Y la hipercalemia, pues también ya sabemos, es una pérdida, es una incapacidad para la eliminación, así como el potasio es una eliminación excesiva, la hipercalemia hablamos de una pérdida para su eliminación. ¿Ok? Y lo que vamos a dar cuenta, pues como les comentaba hace un momento, tiene que ver con la onda T. Y esa onda T combinada va a generar que el QRS se ensanche. Al irse ensanchando, nos puede generar que el paciente se bloquee y que el paciente finalmente caiga en asistolia. ¿Okay? La hipercalemia genera una contracción persistente, por lo cual el paciente es mucho menos recuperable porque no se genera gasto cardíaco.
no se genera el mecanismo de bomba, que es lo que nos permitiría recuperar y mantener el gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Qué manifestaciones va a tener? Pues va a tener alteraciones musculares, náusea, calambres, alteraciones principalmente alteraciones musculares. ¿Ok? Y las manifestaciones o las determinación de una hipercalemia está también por la concentración de sodio, de potasio. Algunos lo marcan de 5, de 5,5 a 6,5 a 7,5 y arriba de 7,5. ¿Ok? Todo eso en base a la cantidad de sodio, de potasio que tenemos. Algunos lo marcan aquí en 5,5 a 6,5. ¿Ok? ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? Pues ya vimos con exámenes de laboratorio y estableciendo pues como tal la determinación aislada del potasio. ¿Ok? Obviamente, si es un paciente que tiene ruptura celular o tiene destrucción celular, pues el potasio va a tener una elevación. Si tiene hemólisis, el paciente va a generar un aumento del potasio que no necesariamente está correlacionado con la hipercalemia. ¿Cómo damos el manejo? Pues ya que establecimos los laboratorios, le tomamos el electro, encontramos que tiene manifestaciones electrocardiográficas, se le puede dar estabilizadores de membrana como es el gluconato de calcio, se le pueden dar aumento para favorecer la uresis como es furosemide, o se le puede dar manejo para reacomodar el potasio dentro de la célula con la bomba de insulina glucosa. ¿Ok? O pues que con eso se busca compensar. Se estabiliza la membrana para que no siga saliendo el potasio, se le busca la eliminación o se busca la manera de regresarlo a la célula. Son los tres mecanismos por los cuales nosotros podemos iniciar el manejo. Y se tiene que hacer en base a la cantidad de potasio que tenemos y a las manifestaciones que también llegan a presentar a nivel electrocardiográfico o a nivel cardíaco, que son las más graves. Si es una hipercalemia refractaria a manejo, entonces está indicado, es parte de las indicaciones para hacerle un diálisis en agudo. ¿Okay? Y el calcio, pues también tenemos manifestaciones a nivel muscular, sobre todo alteraciones en la hiperreflexia, tetania o espasmo muscular. El paciente también puede tener a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central o a nivel de muscular. ¿Ok? Esas son las manifestaciones que puede tener. El paciente esté hipotenso, tenga parestesias, tenga ansiedad, depresión, incluso un delirio. ¿Ok? Estos son los pacientes que podrían llegar a tener alteraciones en la concentración, en la capacidad, en la cantidad de calcio. ¿Cómo se hace esta es la sospecha, pero la única manera de confirmarlo pues es con estudios o con paraclínicos. Y en eso vamos a ver los mecanismos reguladores que están determinados por la hormona paratiroidea, y es lo que nos va a permitir determinar si el paciente tiene una alteración en el calcio, cuál sería la causa, por fármacos, por alteraciones en la hormona paratiroidea, y sobre eso pues saber cuál es el motivo. La única manera pues hay que hacerle una corrección. Si es un déficit hay que reponerlo, y si es una alteración o una alteración, una elevación, pues hay que o regresarlo a la célula o buscar en el sodio diluirlo, y en el caso del calcio pues también generar un quelante para que le genere como que lo inhabilite, pues, para que no tenga su efecto tóxico. ¿Okay? Sin embargo, todo esto hay que identificar la causa, porque independientemente del manejo que uno le dé, pues si no se identifica la causa que está generando este deterioro, pues el paciente no va a tener una recuperación como tal. ¿Okay? Si es
déficit se le hace reposición con gluconato de calcio. Inicialmente se le pone el gluconato, se le pasan 2 gramos, se le diluye en solución y se le diluye y se le pasa de manera lenta, aproximadamente en unos 20 minutos. ¿Ok? Y después se le deja para dosis de mantenimiento, que serían inicialmente 2 gramos y después serían aproximadamente 6 gramos, como 1 gramo por hora aproximadamente. ¿Ok? Y sobre todo si esto ya es nos genera una alteraciones electrolíticas que alarga el QT. Se le puede dar tratamiento con calcitriol también, y pues como tratamiento adyuvante. ¿Ok? Y en la hipercalcemia, pues normalmente puede ser por una neoplasia, por algún hiperparatiroidismo, y este paciente pues normalmente va a generar alteraciones igual musculares, neurológicas, puede tener hipertensión o alteraciones digestivas. ¿Ok? Y el tratamiento pues es pues darle tratamiento para buscar la eliminación. Podría ser furosemide, podría ser magnesio, podría ser cloro o sea, podrían ser diferentes fármacos, incluyendo el diurético para que elimine, el magnesio para que se pueda tener un mecanismo que busque como hacerle un quelante o eliminarlo. ¿Ok? Y si no, pues entonces, igual que el potasio, hay que hacerle tratamiento dialítico con el fin de mejorar el equilibrio o generar un equilibrio nuevamente en el caso de una alteración refractaria al manejo. Esto es en cuanto a las cuestiones de los trastornos hidroelectrolíticos. Sin embargo, esto mismo genera una alteración en el equilibrio ácido-base, ya que hay bases y hay ácidos en el organismo. El más importante ácido es los hidrogeniones y la base más importante es el bicarbonato. ¿Ok? Sin embargo, estos son ácidos metabólicos y tenemos los ácidos que sería el ácido respiratorio, que sería el CO2, y todo esto busca un equilibrio. Normalmente la cuestión del desequilibrio en respiratorio se compensa de manera inicial a nivel respiratorio y después con a nivel metabólico. ¿Okay? Todo tiene un mecanismo compensatorio. Si hay una gran cantidad de hidrogeniones, quiere decir que hay disminución del bicarbonato y entonces se busca compensar eliminando el ácido respiratorio, que sería hiperventilando. ¿Okay? Todos buscamos tener un equilibrio como tal. Y estos, los diferentes mecanismos compensadores pueden ser los fosfatos, que podría ser a nivel que son los mecanismos amortiguadores, el bicarbonato a nivel pulmonar y a nivel renal. ¿Ok? Fosfatos, la hemoglobina y la albúmina son los mecanismos que amortiguan. ¿Ok? Y tenemos nosotros que hacer una determinación si el paciente tiene una acidosis metabólica, alteración de desequilibrio ácido-base. Hay que ver si es metabólico o respiratorio, si es acidosis o alcalosis. ¿Ok? Y sobre eso podemos nosotros evaluar. ¿Cómo podemos determinar un paciente que tiene un desequilibrio ácido-base? Pues la sospecha clínica. Ya vimos que si buscan quitar ácidos del organismo, pues el paciente tiene un mecanismo compensador respiratorio, que sería la poliuria, polipnea. Entonces, nosotros hacemos la determinación por una gasometría. Y esa gasometría nos va a dar un pH, nos va a dar un HCO3, nos va a dar CO2, O2, lactato y déficit de base.
Nosotros tenemos que determinar si el pH es normal, que sería de 7.35 a 7.45. Cualquier situación menor es acidemia, cualquier situación mayor es alcalemia. Después de eso, tenemos que evaluar el bicarbonato, que lo mandan de 18 a 24. Si es menor, es metabólico, si es acidosis, y si es mayor de 24, pues es alcalosis. ¿Ok? Y el CO2 es igual, es de 35 a 45, el lactato más menos 2, y déficit, lactato más menos 2 y déficit de base igual, más menos 2. ¿Ok? Nosotros para poder determinar si es respiratorio o metabólico, pues evaluamos el bicarbonato y evaluamos el CO2, que son los parámetros a determinar. ¿Ok? Y para eso también tenemos mecanismos que nos ayudan a regular, que son, hay varias fórmulas para evaluar si es un desequilibrio ácido-base de manera, desequilibrio ácido-base agudo o crónico en base al PCO2 esperado, en base al bicarbonato esperado, para los pacientes que tienen acidosis metabólica o alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que evaluar primero el pH y luego tenemos que ver si es un paciente que tiene acidemia o alcalemia. Luego vemos el bicarbonato, entonces tenemos un paciente con acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Esto es el pH, si tiene menor de 7.35 o menor o mayor de 7.45, y si aquí tiene un bicarbonato de 18 a 24. Si está abajo de 18, hablamos de una acidosis metabólica. Si está arriba de 24, una alcalosis metabólica. Y luego evaluamos el CO2 con el CO2 para ver si el paciente tiene una compensación respiratoria o no compensa. Esto es, si el paciente tiene un PCO2 esperado, dependiendo de las condiciones. Si es un PCO2 esperado, entonces el paciente está compensado, o un PCO2 no esperado, dependiendo si no está compensado. ¿Ok? Estas diferentes fórmulas las vamos a trabajar en la clase retroactiva, y vamos a hacer ejercicios para que podamos entender de mejor manera. ¿Ok? Y después de esto se tiene que determinar la brecha aniónica. ¿Cuál es la brecha aniónica? Esto es sodio, otra vez el sodio, menos cloro más bicarbonato. Sodio menos cloro más bicarbonato. Lo normal de la brecha aniónica es de 8 a 12. Y sobre eso también podemos una acidosis metabólica compensada o no compensada, de brecha aniónica alta o de brecha aniónica estrecha o de brecha aniónica normal. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de alteraciones de desequilibrio ácido-base? Pues ya las vimos algunas. Tenemos cetoacidosis diabética, alteraciones a nivel renal, consumo de fármacos tóxicos. También podemos tener alteraciones por pérdidas, por ejemplo por diarrea, por alteraciones por fármacos, por falla renal, de manera iatrógena también en el hospital. Entonces sobre eso pues se tiene que hacer las diferentes determinaciones. Y eso es lo que respecta a acidosis, desequilibrio hidroelectrolítico y desequilibrio ácido-base, y con eso pues también lo que respecta al módulo de urgencias renales.